En el video de hoy vamos a revisar el tema del título valor factura cambiaria. La factura cambiaria, como todo título valor, debe ser un documento en el cual se exprese un derecho. Ese derecho incorporado en la factura cambiaria será el cobro de una determinada suma de dinero, es decir, el derecho a que le paguen una suma de dinero. ¿A cambio de qué? De unos bienes o servicios que fueron vendidos o prestados. La factura cambiaria tiene unas particularidades frente a los demás títulos valores. Tiene como requisitos necesarios la fecha de expedición y de vencimiento. La fecha de expedición es el momento en el cual se crea la factura y el vencimiento, la fecha en la cual se compromete el deudor a pagar las sumas por los bienes o servicios que han sido facturados. Si no llega a existir una fecha de vencimiento, se entiende que esa factura puede ser cobrada 30 días después de su emisión. ¿Qué pasa si la fecha de expedición y la del vencimiento es la misma? Que se puede cobrar en el mismo momento de su creación. La fecha de recibo de la factura es muy importante porque será la fecha en la cual el deudor deja constancia que tuvo conocimiento de la deuda y recibió la factura. Desde ese momento, la persona se obliga a pagar dicha factura. La identificación del vendedor o prestador de servicio, es decir, de quien crea la factura, es muy importante, porque eso le da la legitimación activa para cobrar el título valor. Esa identificación, si son personas naturales, ya sabemos que es su documento de identidad junto con su nombre y apellido. Y si son personas jurídicas, será su RUT, donde conste la razón social, donde consta el número de identificación tributaria NIT, y deberá también acompañarse el certificado de existencia y representación, donde conste que la persona que ha creado ese documento tiene la capacidad de representar a la sociedad en la emisión de dicha factura. La firma del vendedor o prestador de servicio y la firma del cliente o comprador. Ambas firmas son necesarias para que las partes se obliguen. La primera, o sea, quien presta el servicio o vende el producto, no se compromete a nada diferente a cobrar únicamente en el momento que esté vencida la factura, mientras que el deudor, quien recibió el servicio o quien compró el bien, se compromete a pagar el valor que consta en dicha factura en la fecha en la cual se venza. Siempre en Colombia, cuando se emiten facturas, deben haber mínimo dos, la original y una copia. ¿Por qué? Porque, como ya saben, y si no lo saben, revisen el video de generalidades de los títulos valores. El título valor debe ser original para poder ser cobrado. Entonces la copia se le entrega al cliente para que sepa que tiene una obligación y cuándo se le vence la obligación. Siempre quien emite la factura deberá guardar los originales para poder cobrarlas en un futuro o para poder endosarlas. Más adelante veremos cuál es la utilidad de endosar las facturas y qué mercado se crea con el endoso de facturas. Toda factura deberá tener el título de factura de venta. Si no tiene ese título, el título valor no va a servir como factura. Por lo tanto, no se va a poder exigir el derecho que en él esté inmerso. En Colombia, las normas fiscales y comerciales van de la mano y el Estatuto Tributario establece que todas las facturas emitidas en Colombia deberán tener un número consecutivo. Ese número consecutivo lo otorga la DIAN a través de una resolución de facturación, donde se comprenden unos números para que el prestador de servicios o el vendedor de productos pueda marcar cada una de sus facturas. Y algo muy importante, en esa factura se debe indicar el valor, porque pues ese es el derecho inmerso en el título valor. A continuación vamos a ver el ejemplo de una factura. Esta factura tiene todas las partes, todos los requisitos para poder ser comercializada en el mercado. Tiene el nombre de quien vendió el producto,
bien identificado con su dirección, teléfono y número de identificación tributaria. Aquí el pormenor de sus características fiscales o tributarias y aquí la resolución de facturación en la cual se autoriza que este número de factura sea entregado. Aquí el título claro, factura cambiaria de compraventa, la fecha en la cual se crea la factura, la información del deudor, Arteco Limitada, con su número de identificación tributaria, su teléfono de contacto. La forma de pago a 30 días después del día 17 de octubre del año 2009. Y aquí la fecha de vencimiento. Como ustedes pueden darse cuenta, esta factura se vence el 17 de noviembre, es decir, 30 días después de su creación. Importante que tenga fecha de vencimiento para saber cuándo se puede empezar a cobrar. El detalle de los bienes vendidos con su cantidad y el valor unitario para arrojar el total por unidad. El subtotal, es decir, todo lo que cuesta la operación, algún tipo de descuento, importante el impuesto que se causa, que se genera y que se cobra, y por último el valor total de la factura, que es la suma de todas las unidades menos los descuentos más los impuestos para arrojar el total que deberá pagar el cliente. En este recuadro encontramos algo muy importante que es la aceptación de parte del deudor, en este caso la señora Camila Díaz, debe estar representando a Arteco Limitada. ¿Por qué es necesario que esté aquí la identificación del representante de Arteco? Porque eso implica que Arteco se compromete a cumplir con el pago respecto a todo el contenido que se encuentra en esta factura cambiaria de compraventa. Ahora les quiero explicar qué es eso de el mercado de las facturas. Resulta que no siempre las facturas las pagan a la fecha de su creación. Como ya ven, mínimo 30 días en muchos casos. Entonces son 30 días en los cuales quien presta el servicio o vende el producto no va a tener liquidez. En este caso, Dotaciones Gamero entregó la mercancía el 17 de octubre de 2009, pero le iban a pagar hasta el 17 de septiembre de 2009. Dotaciones Gamero entregó la mercancía y pues necesita comprar materias primas para poder seguir produciendo, para poder vender en un futuro. Pero en este caso va a recibir 7.912.000 pesos un mes después. Es decir, que no va a tener efectivo durante ese mes frente a esta factura. Pero ya se sabe que tiene el derecho de exigir ese pago. Y lo más probable es que Arteco Limitada le pague los 7.912.000 pesos el 11 de noviembre del año 2009. Seguro que se los va a pagar. Por lo tanto, Dotaciones Gamero, al necesitar liquidez, al necesitar flujo de caja efectivo, pues ya sabe que tiene 7.912.000 en su haber, pero no los tiene en realidad hasta dentro de un mes. ¿Qué hace? Se lo vende a alguien que esté interesado en comprar esa factura. Y ustedes dirán, ¿y quién se va a poner a comprar facturas? Lo que pasa es que cuando se compran facturas, no se compran por el 100% del valor que les van a pagar. Siempre hay un descuento. Y en ese descuento está la utilidad de quien compra la factura. Digamos que Bancolombia Factoring, este negocio se llama Factoring, Bancolombia Factoring va a comprar esta factura de Dotaciones Gamero. Lo primero que hace el Factoring Bancolombia es revisar qué antecedentes crediticios, qué tan buenos pagando son los de Arteco Limitada. Analizan y se dan cuenta que Arteco Limitada siempre paga sus facturas. Por lo tanto, le dice Bancolombia Dotaciones Gamero, mire, le compro esa factura de 7.912.000, se la compro en 7 millones. Dotaciones Gamero, si necesita el dinero, prefiere vender esa factura en 7 millones que endeudarse, empezar a pagar intereses, buscar dinero por otro lado, prefiere tener esos 7 millones ya.
porque pues lo necesita. ¿Cuánto se ganó Factoring Colombia? 912.000 pesos. Debo aclarar que este ejemplo pues es traído de los cabellos porque ese costo de factoring está muy alto, pero es para que tengamos cifras cerradas y lo podamos entender. Normalmente el factoring se lleva entre un 10 y un 20% de lo facturado, dependiendo del tipo de cliente que sea el que va a pagar. Si es de alto riesgo, o no compra la factura o la compra muy barata. Lo que pasa es que quien compra la factura asume todos los costos inherentes al cobro de la misma. Es por eso que el factoring se ha convertido en un negocio muy importante en el comercio colombiano, porque las empresas necesitan tener efectivo para poder operar. Y normalmente, cuando se trata de facturas grandes, se pagan a 120 días, es decir, 4 meses después de la creación de la factura. Es bastante tiempo, tiempo en el cual pues no se tiene el dinero porque se sabe que está la obligación, pero en realidad no se tiene el dinero porque no se ha pagado efectivamente. Por eso es que la ley de factura es tan importante, porque para poder cobrarlas, para poderlas comercializar, se deben cumplir con requisitos que ya los acabamos de ver, necesarios para poder hacer efectivo el cobro de dichas facturas, que sea mucho más seguro el cobro de las facturas. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido para aprender algo y nos vemos en otro video.